Buenas a todos, buenas a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un par de invitados muy excepcionales. Tenemos a Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria, Turismo y Comercio en uno de los gobiernos de Zapatero. Es además economista, profesor universitario y fue político durante un tiempo. Muchos y muchas lo reconoceremos de verlo todos los días en Arrojo Vivo, a última hora, ¿no? Que antes justo de comer. Nos lo vemos para que nos informe de la actualidad de las vacunas, el COVID y demás. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Y pues luego, bueno, o sí, quién sabe. Hombre. Y luego, por otro lado, tenemos a Daniel Díez, que es un compañero de Juventudes, que es de aquí de Madrid, bueno, en concreto de Alcalá de Henares. Es abogado, ha hecho su formación también en temas de derechos humanos, ha hecho un máster en el Colegio de Europa y actualmente está trabajando en Transparencia Internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Servicio Europeo de Atención Exterior y actualmente es asesor en el Parlamento Europeo, a una compañera de allí, del Parlamento Europeo. Y nada, un poco la idea de lo que vamos a hablar hoy es sobre las elecciones de Estados Unidos, que ya han acabado. Bueno, espero que todavía contar, quiero decir que ya nos sigan contando al menos, que ya lo de los votos que se quedara un poco para atrás, pero sí que es verdad que desde Juventudes de Tetuán y yo creo que un poco, generalmente nos preguntamos qué implicación tiene la nueva administración Biden en todo en nuestra vida. Al final, Estados Unidos, nos guste o no, es la primera potencia mundial. Irradia, pues es la primera democracia en el mundo, irradia hacia todo nuestro entorno, tiene repercusiones económicas, sociales, políticas y al final nos afecta. Entonces nos preguntábamos un poco, pues eso, cómo nos afecta en Europa, en la Unión Europea, cómo nos puede afectar en España o cómo nos puede afectar incluso como juventud. No sé, es un poco la idea que queremos resolver con esto y bueno, pues la idea también ahora es comentar a mi compañero Charlie, que es quien va a moderar desde Juventudes de Tetuán el acto. Os explicará un poco cómo va a desarrollarse la sesión de hoy, pero la idea es que todos y todas participéis, que cualquier pregunta, cualquier cuestión, lo hagáis por chat, lo hagáis, no sé, os desmuteáis y lo habláis y cuando queráis y como queráis. ¿Vale? La idea es que entre todos y todas aprendamos mucho y bueno, pues sacar de esto todo lo posible. Nada, sin más, dejo la palabra a Charlie, que me estoy enrollando mucho. Charlie, cuando quieras, explica un poco cómo vamos a hacer. Gracias, Alejandro. Digamos que el acto se va a dividir en dos temáticas diferentes. La primera de ellas es relacionada al ámbito económico y comercial, para el cual tenemos un experto como Miguel Sebastián, que va a ser la persona que va a empezar, con una intervención de 20 minutos, 25 minutos, en la cual él puede decidir si hacerlo dinámico y con preguntas, o a la mitad de su intervención podemos parar para alguna pregunta en relación a lo que haya dado. Tras esa intervención, daré un turno de preguntas a 5 o 6 personas y una vez respondidas intervendría Daniel Díez en relación a las cuestiones geopolíticas de qué supone la administración Biden en la comunidad internacional. Él puede llevar a cabo el desarrollo de forma dinámica o puede haber una serie de intervenciones una vez finalice. Una vez finalizado, tanto Miguel Sebastián como Daniel Díez, ya se abriría un turno de debate que simplemente puede haber reflexiones por parte de compañeros y compañeras, metiéndoles un debate con los ponentes, con el resto de compañeros y compañeras. Y únicamente si veo que alguna intervención o existe una cierta práctica de que algún compañero se empiece a extender 1 minuto o 2 minutos para hacer una pregunta y sea algo repetido, lo que sí voy a establecer es que sea máximo las preguntas del principio de 45 segundos por cronómetro y después en la parte del debate ya va a ser más abierto. Únicamente como máximo intervendría por 2 minutos cada compañero, para que no hable un compañero 10 minutos y luego haya una persona que se quede fuera. Así que nada, entonces le doy la palabra en primer lugar a Miguel Sebastián y agradecerte estar aquí de nuevo. Y nada, sin más, puedes tomar el micro y empezar. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo que estoy en la frontera entre Moncloa y Tetuán, pero me considero de Tetuán porque Moncloa está
muy para abajo y además ahora nos separa la dehesa de la villa llena de árboles caídos y por tanto casi toda la vida se me mueve hacia Tetuán, o sea que nos podemos considerar compañeros, ¿no? Bueno, decía de broma que sí que íbamos a hablar del COVID porque, claro, hablar de Estados Unidos y de la situación que hereda Biden es necesariamente hablar del COVID, ¿no? Yo he resumido un poco los retos que tiene Biden en materia económica y un poco algo más que económica, pero fundamentalmente económica, en negar lo que han sido los 5 negacionismos de Trump, ¿no? El negacionismo del COVID, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la hegemonía china en la economía mundial, ese sería el tercero. El cuarto, el negacionismo del retraso tecnológico de Estados Unidos, que se siguen creyendo que son los mejores tecnológicamente en todo. Y el quinto, el negacionismo de la desigualdad, aunque este es un tema más social y político que económico, pero también es importante desde el punto de vista económico. O sea que Biden lo tiene muy complicado para hacer frente a a desmontar estos 4 negacionismos. Vamos a empezar por el del COVID, porque es el más acuciante para Biden. Estados Unidos es bueno, en teoría es en número, digamos, de casos, es el 5.º país del mundo, ¿no? Lo que pasa es que si tú excluyes a Andorra, Gibraltar, Montenegro y San Marino, que bueno, son países, pero de aquella manera realmente Estados Unidos es el tercer país del mundo en número de casos en términos de la población, ¿no? El primero sería Chequia, el segundo Eslovenia, 2 países europeos, y el tercero Estados Unidos, es decir, está muy por delante de todos los países, digamos, europeos y, por supuesto, no digamos que los asiáticos, ¿no? Eso en número de casos y en número de muertes, pues algo parecido, ¿no? Estados Unidos, si excluyes Gibraltar, San Marino, Bosnia, tal, ahí sería un poquitín mejor, sería el 6.º país del mundo con más muertos. Ahí hay varios países europeos, está Bélgica, está el Reino Unido, está Eslovenia y Chequia, por supuesto, y está Italia, ¿no? Pero sería el primer país, por supuesto, de todas las Américas, de Asia y África, por supuesto, y de buena parte de Europa, ¿no? Por tanto, podemos decir, yo creo que sin exagerar, que Estados Unidos ha sido probablemente el país más golpeado por la pandemia, incluso mucho peor que Brasil, por ejemplo, como resultado del negacionismo de Trump con respecto al COVID, ¿no? Entonces, ahora lo primero que tiene que hacer Biden es combatir el COVID, por supuesto, porque ya tienen, bueno, tienen 400.000, 460.000 muertes, es decir, más que en la Segunda Guerra Mundial, muertos americanos en la Segunda Guerra Mundial, y se van a ir acercando a los 500.000 rápidamente, porque van a un ritmo más o menos de 4.000 muertos al día, que es una auténtica barbaridad incluso para Estados Unidos. Y lo primero que tiene que hacer es frenar la pandemia, ¿no? Ya sabéis que se ha obligado a usar las mascarillas, se han vuelto a poner medidas de distanciamiento y han lanzado una campaña de vacunación muy importante, ¿no? Estados Unidos está muy atrasado en términos de vacunas, pero ha hecho un plan Biden de vacunar a 1,5 millones de personas al día. Y esto quiere decir que el 1 de julio, ahí sí que de verdad van a tener el 70% de la población inmunizada. Mucha gente cree que ese es el nivel de inmunidad de rebaño y por tanto, como además encima han tenido ya tantos casos, porque han tenido cerca de 30 millones de casos que se supone que están medio inmunizados, aunque eso de que el haber pasado el COVID te inmuniza tiene sus dudas, pues entonces, bueno, prácticamente Estados Unidos se va a poner, digamos, en este verano como uno de los primeros países en haber acabado o prácticamente acabado con el COVID, ¿no? Y ahí yo creo que Biden se va a apuntar un enorme tanto político y también económico, ¿no? Lo segundo es la reconstrucción económica, es decir, que es verdad que el COVID ha hecho daño a todas las economías, pero no, mucha gente se cree que el daño a las economías viene por las medidas
de confinamiento, ¿no? Para cerrar los bares, esto hace daño al sector y cerrar esto y cerrar lo otro. No, no. Buena parte del daño viene por el propio retraimiento voluntario, si quieres, del consumo y de la inversión, que no quieren llevar a cabo gasto, digamos, ni gasto de inversión productiva, ni gasto de inversión en vivienda, ni gasto de consumo, como se ve en las tasas de ahorro de casi todo el mundo, por la situación de incertidumbre que crea el COVID, ¿no? Por tanto, es algo mucho más complejo que las medidas, ¿no? Parece que la economía se maneja para arriba y para abajo con las medidas, ¿no? No. La única forma de arreglar la economía es arreglar el COVID, y eso lo sabe Biden. No lo hemos aprendido todavía en Europa, creo yo, pero yo creo que Biden lo tiene muy claro, y ahí yo creo en esa tarea se va a centrar, ¿no? El plan de recuperación económica de Biden tiene 1,8 trillón, 1,8 billones, pero de verdad, billones, digamos, nuestros, ¿no? Millones de millones, ¿no? Que ellos llaman trillion de dólares. Alguien dirá, bueno, esto es mucho, esto es poco. Bueno, esto es más o menos el doble de lo que supuso el plan Obama, y el plan Obama, que se llamaba el ARRA, el American Recovery Act, el ARRA, que por cierto estaba lleno de carteles. ¿Os acordáis del plan E, ¿no? De carteles diciendo, esta obra se ha financiado con el ARRA, esta obra ha sido posible con el ARRA. O sea, Obama puso carteles con el ARRA y nadie les dijo, qué despilfarro los carteles, no sé qué, cuestan más los carteles que el ARRA. Bueno, pues esos 900.000 millones tuvieron un impacto económico sobre la economía. La economía americana salió relativamente pronto de la crisis. Es verdad que con ayuda del Banco Central, de la Reserva Federal, cosa que nosotros no tuvimos. Pues imaginaros ahora con 1,8 billones, es prácticamente el doble el impacto económico que va a tener. Ahora bien, no lo va a tener fácil, para hablar un poco de problemas, porque buena parte de los proyectos de inversión los tienen que llevar los estados, ¿no? Y los estados, pues yo creo que van a, en algunos casos, no van a apoyar este plan de recuperación, ¿no? El otro negacionismo es el del cambio climático. Cambio climático en el que Estados Unidos se salió de los acuerdos de París, ahora Biden ha vuelto, y entiendo que va a retomar con fuerza todos los proyectos que había en la época de Obama sobre energías renovables, ¿no? Estados Unidos yo creo que tiene un enorme recorrido en energías renovables por sus características, digamos, naturales, físicas, geográficas, ¿no? Que todavía no ha explotado ni mucho menos. Sin embargo, tiene más complicado el tema del ahorro energético. No acaba de calar, yo creo, que en la sociedad americana, y así ha sido de siempre, ¿no? La sociedad americana no le gusta lo del ahorro energético, sinceramente, no le preocupa para nada consumir mucha energía. Entonces, ese objetivo de París va a ser bastante más difícil de conseguir, ¿no? El de energías renovables yo creo que será más fácil. Y luego está el de las emisiones en general de CO2, que también lo tiene difícil en Estados Unidos porque el transporte está muy basado en carretera, tiene poco ferrocarril, y el transporte, y hay una apuesta por el coche eléctrico no tan grande como la que yo creo que va a haber en Europa, y no digamos en Asia, claro que está siendo enorme. A pesar de Tesla, yo creo que ahí no van, digamos, a tener, digamos, el empuje de otros países, ¿no? El negacionismo frente al liderazgo económico de China, pues vosotros mismos habéis mencionado que Estados Unidos es el líder mundial. Bueno, es el líder mundial por poco tiempo. Fijaros que si se mide en paridad de poder de compra, el PIB, la renta, si quieres, o el PIB per cápita, no per cápita, perdona, per cápita está muy atrás, pero el PIB en su conjunto, el PIB de China en términos de paridad de poder de compra es superior ya al de Estados Unidos. Y si se mide en dólares, todavía no, porque cuando haces la paridad de poder de compra, lo que estás haciendo es que un dólar en China tiene una capacidad de compra mucho mayor que un dólar en Estados Unidos, evidentemente, y por tanto, por eso les baja, digamos, a los americanos el PIB en paridad de compra y les sube a los chinos, ¿no? Pero en dólares está más o menos a 10 o 12 años China, con el ritmo de crecimiento que tiene, que ha recuperado, por cierto, incluso después de la pandemia, pues China tiene una probabilidad muy alta de adelantar a Estados Unidos en los próximos, digamos, en los próximos 10 años, ¿no? Va a depender, evidentemente,
del ritmo de crecimiento, pero por ejemplo, en este año Estados Unidos va a tener un crecimiento bueno, ya ha tenido un crecimiento más o menos del -3, -2,8. China lo ha tenido del +3, o sea, ya le ha sacado este año solo, el año malo del COVID, 6 años a China, digamos, le ha recortado 6 puntos de distancia, ¿no? Y por tanto, frente a los que muchos anticipan, que es 2040, 2050, yo creo que en 2025, entre 2025 y 2028, China adelantará a Estados Unidos. Además, China ha salido muy reforzada en la pandemia porque su modelo de combatir la pandemia ha sido exitoso, un modelo exportado a buena parte de Oriente, y estos países han sido exitosos. Tenéis el caso de Australia, que es donde estuvimos viendo incluso eventos deportivos sin mascarilla y masivos, porque tienen muy pocos casos. Eso sí, cuando tienen un solo caso, como habéis visto, se paraliza todo y se vuelve a cerrar todo, ¿no? Que es digamos, el modelo chino de combatir la pandemia. Finalmente, el negacionismo frente al retraso tecnológico. Es verdad que Estados Unidos tiene enormes gigantes tecnológicos, ¿no? Podéis pensar en Amazon, por supuesto, en Google, etcétera, ¿no? Pero pese a ello, se está quedando atrás en muchas cosas. Se está quedando atrás en 5G. Yo creo que buena parte de la guerra, digamos, comercial arancelaria con China viene de que no quiere que Huawei, bueno, y en general la industria de las telecomunicaciones china le invada el territorio, y se está quedando también atrás en inteligencia artificial, ¿no? Donde China está muy potente. También, ya lo he dicho, en el tema del vehículo eléctrico en sentido amplio, no solamente coches, sino furgonetas, que es muy importante, las furgonetas de reparto, los autobuses eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el retraso tecnológico que se está notando también en la biotecnología, pues es uno de los retos que tendrá que hacer frente Biden, y que esperemos que no lo haga, por supuesto, con medidas proteccionistas como las que ha hecho Trump, ¿no? Porque Trump dice, yo voy a proteger el acero americano, ¿vale? Y lo ha conseguido, ha mejorado la producción de acero americano, pero ha perjudicado muchísimo a la industria del automóvil y a la industria que necesita el acero, porque lo ha encarecido muchísimo, ¿no? Por tanto, las medidas de Trump no eran para favorecer a toda la economía americana, sino a unos sectores muy, muy específicos, ¿no? Y finalmente, en el tema de la desigualdad, ¿no? Yo creo que aquí tiene que retomar, y no va a ser fácil porque en Estados Unidos hay muchas resistencias, todo el tema de la cobertura sanitaria que, digamos, Obama había dejado a medio hacer. Yo creo que Biden, que no olvidemos que Biden fue vicepresidente con Obama, o sea, todo esto se lo sabe, no se lo tiene que aprender, ni nadie se lo tiene que explicar, se lo sabe él de maravilla. Tendrá que retomar esa agenda, que no va a ser fácil, y luego buscar el ayudar toda la gente que se está quedando atrás, algo que es común a muchos otros países, no solamente a Estados Unidos, en el tema del retraso tecnológico, en barreras digitales, y bueno, pues, y por supuesto el problema, digamos, migratorio y el problema racial que tienen en Estados Unidos, y que realmente lo tienen que abordar antes de que se convierta en un problema social de primera magnitud. Yo creo que aquí lo voy a dejar porque se me ha ido a lo mejor incluso un poco el tiempo, y dejamos para preguntas, posibles preguntas o temas que se hayan quedado al margen, que ya sé que se han quedado muchísimos temas al margen, ¿no? Las relaciones con Europa, las relaciones con China, las relaciones con Rusia, todo esto entiendo que también David lo va a abordar, pero son temas importantes y que tiene que plantearse Biden de una forma bastante inmediata. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu intervención y todos, al final, enseñanzas. Igual puede que haya aquí gente de economía, como puede ser el compañero, uno de aquí de Tetuán como Daniel, pero otra gente que no somos de economía, y en este caso que hemos estudiado Derecho y tendemos más al Derecho Internacional y Europeo, sí que estamos un poco perdidos. Y esto no solo ayuda a las personas que no conocen, sino que también hacen reflexionar a aquellas que pueden ser de tu sector de conocimiento. Entonces vamos a empezar, no sé quién quiere
llevar a cabo alguna pregunta. Eso, lo que vamos a hacer es, ¿dónde está lo de las manos en Zoom? ¿Vais a ir pulsándolo o simplemente levantáis la mano? Pero aquí, como hay gente sin cámara, yo creo que va a ser más práctico que le deis al botón de la mano. Yo os doy el turno. Creo que no hay botón de mano. No, pues lo podéis poner en el chat. Sí Ah, que, es sí más que hay un rápido. botón de mano. Si entráis Sin en reacciones, yo reacciones. lo tengo Mira. puesto, Ah, de vale, hecho. vale, sí, perdona. No, sin problema. Sorry. Ah, no, esto es de fiesta. No, nada, perdón. Puedes poner también el de llorar de risa, ¿eh? Pues entonces, a ver, ¿quién levantó? Uf, no sé quién la levantó primero, Estaba mirando reacciones. Bueno, vamos por orden alfabético, ¿vale? Alejandro Pérez, Gutiérrez, Juventudes Socialistas de Madrid. Bueno, Miguel Goñi, Gutiérrez, va Goñi Da igual. primero. Que empiece Antonio, por ejemplo. Vale, como veas. Como queráis. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la intervención. Yo quería preguntarte, porque has comentado un poco el tema del peso Estados Unidos-China, de quién es realmente primera potencia y en términos económicos sobre todo, y sobre todo por el retraso tecnológico de Estados Unidos. No, retraso tampoco, tampoco retraso, pero vamos, retraso relativo, porque quién lo pillara, bueno, ¿no? Pero... Ojalá para nosotros, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo hace una semana o quizá unos meses ya, Alicia García Herrero Sí. mencionaba cómo sobre todo el CAI iba a servir de palanca para romper un poco o complicar. Yo creo que ella ha usado la palabra complicar la relación transatlántica en China, digamos el frente común Estados Unidos-Europa frente a China. ¿Cómo crees cuál crees que va a ser la ruta de Biden para las relaciones transatlánticas frente a China? Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que Biden no puede abandonar, y no lo va a hacer, de hecho, inmediatamente, ni el Buy American, ni una cierta política proteccionista, porque esto sería imposible, ¿no? De hecho, algunas cosas ya empezaron incluso con Obama, ¿no? Pero yo sí que creo que va a evitar la escalada, porque el problema que teníamos con Trump, y se ve en las cifras de comercio mundial, el comercio mundial crece prácticamente todos los años, aunque la economía mundial no crezca o crezca poco, como las crisis, el comercio mundial sigue creciendo. ¿Por qué? Porque aumenta la integración económica mundial, lo que se llama la globalización, ¿no? Es muy difícil que el comercio mundial caiga, ¿no? Bueno, pero con Trump sí que se ha notado una, por lo menos, ralentización del crecimiento del comercio mundial, ¿no? Porque la amenaza estaba ahí. Entonces, el problema de Trump era que aquello iba a ir a peor, a peor y a peor, y van a empezar las represalias y van a empezar también lo que Trump quería, que era meter a Europa en el lío, ¿no? Porque el objetivo de Trump no era solamente China, era fundamentalmente Alemania y en particular la industria del automóvil. Fíjate que Estados Unidos tiene un déficit con Alemania casi tan grande como el que tiene con China, ¿no? Y la obsesión de Trump siempre ha sido el déficit comercial, ¿no? Yo creo que eso, el que no empeore, ya es una ganancia, ¿no? Pero no podemos esperar que todo eso se desmantele de la noche a la mañana, ¿no? Luego, yo creo que ha hecho muy buen movimiento la Unión Europea y China en el nuevo acuerdo de inversiones que han firmado, porque esto va a posibilitar, primero, que Europa invierta en China, porque Europa tenía enormes dificultades para invertir en China. Yo creo que ahora va a aumentar mucho la inversión de Europa en China, y luego va a abrir algunos sectores que seguían estando relativamente cerrados europeos a las empresas chinas, en particular en lo que se refiere a, por ejemplo, telecomunicaciones y en lo que se refiere a la banca y servicios financieros, ¿no? Yo creo que ese acuerdo ha tenido que dejar descolocado a Estados Unidos, porque sí que es verdad que ha tenido lugar antes de la toma de posesión de Biden como presidente, ¿no? Y ha tenido que dejar descolocado, ¿no? Por eso yo creo que Estados Unidos tratará de llevarse un poco a su lado a Europa, y en cualquier caso, si no, pues seguirá apostando pues lo de siempre, que es la baza del Reino Unido,
que Reino Unido vuelva a ser el gran aliado de Estados Unidos en Europa frente al resto de la Unión y que juntos hacer frente digamos, a China, ¿no? Yo creo que eso, en cualquier caso, va a mejorar con respecto a lo que hubiera pasado de continuar esta alianza de Boris Johnson y Trump, que era muy, muy letal, ¿no? Luego está el tema de Rusia, que es un tema muy delicado, en el que yo creo que precisamente el que se enfríen las relaciones de Biden con Rusia va a mejorar la posibilidad de que Europa tenga buenas relaciones con Rusia. Creo que me estoy metiendo en el terreno de David, pero bueno, de Daniel, pero bueno, no de David, pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Creo que también el hecho de que las relaciones serán más difíciles con Arabia Saudí y mejores con Irán, creo que también va a mejorar el clima en lo que se refiere al petróleo en el mundo, y eso va a ser bueno también para Europa. Yo creo que a Trump no le preocupaba tener una crisis del petróleo porque ellos saben que el petróleo es necesario para Europa y para China, pero no para ellos, ¿no? Porque ellos tienen petróleo suficiente y por tanto que haya una guerra, digamos, por decirlo así, de precios del petróleo, pues eso fastidia a Europa y a China, y eso a Estados Unidos le encantaba. Yo creo que Biden no tiene esa filosofía y por tanto va a ser una filosofía que no va a ir buscando, digamos, el conflicto con el tema del petróleo. Y yo creo que Biden pondrá en su sitio, espero, o por lo menos intentará poner en su sitio a Arabia Saudí, y también acercará a Estados Unidos a Irán, que es algo que lo había intentado Obama y que todo eso quedó desmantelado por Trump. Y luego finalmente América Latina. América Latina es muy importante, no solamente el tema de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudí, sino por todo lo que supone América Latina para la economía europea y en particular para la economía española, ¿no? Ahora mismo América Latina está hecha un desastre completo, o sea, el desastre causado por el COVID es completo, porque ellos no tienen la suerte de tener un banco central fuerte que le dé a la maquinita, ¿no? Con moneda fuerte, ¿no? Entonces ellos si tú le das a la maquinita en un país que tiene moneda, digamos, sin valor, moneda débil, lo que creas es inflación. O incluso hiperinflación, ¿no? Si le das a la maquinita en un país con moneda fuerte, como el BCE, como el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, no digamos la Reserva Federal, tú ahí no creas inflación, le das maquinita, pero estás creando dinero, digamos, fuerte, ¿no? Que tiene demanda por parte de todo el mundo. Pero nadie demanda pesos argentinos o pesos mexicanos, por lo tanto, darle a la maquinita, estos países no se lo pueden permitir. Y tampoco se pueden endeudar, porque se tienen que endeudar en moneda extranjera y enseguida tienen las limitaciones que nosotros no tenemos, porque afortunadamente tenemos un Banco Central que nos respalda y una Unión Europea que nos permite endeudarnos. Ellos no pueden, ¿no? Entonces la economía de América Latina está hecha un auténtico desastre, y ahí tenemos que ver si Biden decide, digamos, rescatar, hacer una especie de plan Marshall que lo necesita América Latina, dirigido por el Fondo Monetario, pero yo no veo otra forma, quizás también el BID y el Banco Mundial y el Banco andino, pero la CAF, Corporación Andina, pero yo no veo todavía pasos en esa dirección, y esa dirección va a ser muy importante para garantizar una cierta estabilidad mundial, ¿no? No sé si he respondido más o menos a las preguntas, pero... Bueno, muchas gracias. Entonces los siguientes son en orden Goñi y Alejandro, y después daríamos paso a Daniel Díez. Goñi, tienes el sonido activado. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la exposición. Mi pregunta va relativa al mundo de las tecnológicas, al desafío que tienen con China y también que tenemos en Europa por falta, digamos, de grandes gigantes tecnológicos respecto a Estados Unidos y China. Y luego una reflexión que no sé si te mojarás, sobre todo grabando la charla, sobre la decisión al final del mandato de Twitter de suspender la cuenta de Trump después del asalto al Capitolio y eso. Pues ayer estuvimos también en un acto en Aranjuez debatiendo sobre las repercusiones que puede tener ese enorme poder que tienen las
las empresas tecnológicas, con los datos y demás. Entonces, pues eso, que nos cuentes un poquito más cómo está la pugna, porque pues hasta ahora es verdad que en Occidente usamos básicamente las tecnológicas americanas, pero que efectivamente China y Asia están haciendo un gran avance en tecnología y en ese tipo de materias, y a ver cómo puede digerir el mundo esa competencia que hasta ahora parecía más exclusiva de Estados Unidos, con el 5G y demás. Sí, bueno, yo creo que haya competencia es bueno. Creo que las empresas gigantes tecnológicas americanas son demasiado grandes y demasiado poderosas. A mí no me gustó lo de Twitter con Trump, lo confieso. Me pareció excesivo. Yo creo que se podían haber buscado, digamos, vías alternativas sin llegar a ese extremo. En cualquier caso, sí que Europa se ha quedado descolgada, pero fíjate que Europa se ha quedado descolgada no por mala suerte, ¿no? Sino porque Europa se tiene que plantear su política industrial, ¿no? Que empezamos hablando de Biden y acabamos hablando de Europa, ¿no? Europa no tiene una política industrial europea. Y se ha visto ahora con lo de las vacunas, ¿no? Las vacunas se ha sentado como tienen una política comercial. Entonces les ha amenazado con las exportaciones, con tal control de exportaciones, pero no tiene una política industrial. O sea, en Europa no existe esta ley de producción de defensa que tiene Estados Unidos, en el cual puedes obligar a la industria a hacer producción de guerra, digamos, ¿no? de defensa, ¿no? Pues desde mascarillas a respiradores a vacunas, ¿no? Jeringuillas o lo que sea. Europa no tiene esas herramientas porque no hay política industrial, hay política monetaria europea, política presupuestaria europea, poco, pero algo, ahora este año un poco más, pero no hay política industrial, ¿no? Y se ha notado, y se ha notado también en el hecho de que no haya habido una apuesta por el sector digamos, de las tecnológico como un sector estratégico, ¿no? Ha habido una apuesta que yo creo que ha sido exitosa por el sector aeroespacial, donde Europa pues trata de tú a tú con Estados Unidos. Ha habido y lo va a seguir tratando, ¿no? Ha habido una apuesta relativamente, no explícita, pero como en el caso de Airbus, pero sí implícita, que es de apoyar al sector del automóvil, y el sector del automóvil europeo es tan potente o más como el americano, aunque tiene muchísima transformación por delante, pero en el sector, digamos, tecnológico no ha habido esa apuesta, ¿no? Y en parte estamos pagando eso, ¿no? Y el otro motivo es la política de la competencia europea, ¿no? La política de la competencia impide en Europa que las empresas crezcan. Quitando los bancos, que esos por lo visto pueden crecer lo que quieran, el resto de las empresas, digamos, productivas tienen muchas limitaciones. Enseguida tienen la espada de Damocles de la, digamos, de la defensa de la competencia, ¿no? Y yo creo que es porque está mal medido el mercado de referencia, ¿no? Cuando tú dices tengo mucho poder de mercado o poco poder de mercado, no lo puedes hacer, evidentemente, midiéndolo en términos de tu propio país, pero tampoco ni siquiera midiéndolo en términos de Europa, porque Europa pues es un 15 más o menos por ciento del PIB mundial y por tanto deberían ser, digamos, si tú tienes problemas de competencia, deberías medir, digamos, el grado de monopolio, de poder de mercado en un mercado mucho más amplio, pero el tribunal o las autoridades de competencia europeas siguen midiéndolo en términos de la economía europea. Entonces, impide muchas veces que las empresas crezcan, que haya gigantes, ¿no? Quitando los bancos, ¿no? Que en eso nos encanta, en eso somos los reyes, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos un problema, pero bueno, tendremos, digamos, creo, ocasión yo creo que Europa tiene ocasión de hacer algo, y si no, mientras tanto, pues lo que tiene que hacer Europa es abrirse a China y favorecer la competencia entre las grandes empresas tecnológicas chinas y americanas, porque de esa competencia va a salir beneficiada Europa, aunque sea solamente como usuario, ¿no? No sea productor, pero sí usuario, ¿no? Entonces yo creo que está en el interés de Europa el favorecer la entrada de los gigantes chinos dentro de la economía. Lo que pasa es que yo entiendo que esto es un tema muy delicado y hay muchísima gente en Europa que no lo ve porque el tema, digamos, de China pues sigue mostrando
muchísimos recelos, ¿no? Incluso casi más que Rusia, ¿no? Sigue mostrando muchos recelos, pero yo creo que sí yo creo que esos recelos, que en parte yo los entiendo, ¿no? Pero yo creo que se deberían poner un poco al lado y favorecer esta entrada, ¿no? Luego Europa ha optado por los impuestos a las grandes tecnológicas. Bueno, a ellas no les parece mal siempre, ellas lo que no quieren es pagar dos veces, y ahí yo creo que tienen un punto de razón, ¿no? Yo sí que creo que debería la OCDE poner unas reglas del juego, decir, aquí donde grabamos a las empresas, en los países donde generan negocio o en los lugares de residencia, digamos, de sede social de las empresas, ¿no? Yo creo que tiene que ser un mix, y en ese sentido sí que deben pagar algo de impuestos en las grandes tecnológicas, en los países donde desarrollan su negocio, pero lo ideal sería que hubiera unas reglas, digamos, de la OCDE, organización que no sé para qué sirve, por cierto, entre nosotros, ¿no? Eso estoy casi por decir que quitéis la grabadora, pero es una organización que tiene muy poco sentido, como la OTAN, digamos, ¿no? En el siglo, en estas alturas ya del siglo XXI, y que realmente debería, digamos, dedicarse a hacer algún tipo, digamos, de actividades de este tipo, de favorecer, por ejemplo, un buen reparto de las cargas fiscales o de servir de agencia de rating pública, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Entonces, la tercera y última, obviamente no es la última de todo lo que es el debate, va a haber más preguntas cuando acabe Daniel su intervención, pero sí en relación a esta intervención de Miguel. Alejandro, tomas la palabra. Sí, pues justo un poco viene al caso de lo que acabas de decir, Miguel, con respecto a China. Justo, bueno, hace unos días vi un documental muy interesante sobre el puerto del Pireo, no sé si sabes, en Grecia, que hace, con la crisis del euro, que hace una década, lo han comprado empresas privadas chinas, lo han comprado, bueno, hay un capital chino que ha invertido allí, como un poco un eje de infraestructura hacia la Unión Europea. Y por lo que tengo entendido, creo que Italia está un poco pilotando hacia esa dirección también, con el puerto del Trieste, creo, y un poco con la idea de abrirse hacia China, de buscar otro socio comercial, un poco lo que tú decías. Y claro, yo me pregunto, ¿España por qué no? O sea, España al final, yo creo que un poco, si miramos hacia la historia en cuanto al comercio, y ahí seguro que me dirás tú, pero yo creo que España siempre se ha beneficiado mucho de su posición geoestratégica. Al final estamos entre Europa, África, entre incluso, no sé, el Atlántico, el Mediterráneo. No sé, me pregunto si quizás España debería tener un rol un poquito más intenso o delantero también, y acercarse un poco a las posiciones de Grecia y Atenas en el acercamiento con la nueva ruta de la seda. Sí. Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte que tenemos el estrecho de Gibraltar, que es estratégicamente un enclave fundamental para todo el comercio, ¿no? No olvidemos que cerca del 90% del comercio mundial va por barco. Que la gente no se cree que el comercio mundial pues va por camiones, pero como vemos las imágenes, no, el 90% va por barco, ¿no? Luego ya la parte final va por camión, ¿no? Va por camiones, pero lo gordo va por barco, ¿no? Y por eso es muy importante, digamos, la ruta de la seda, digamos, tanto la marítima como la terrestre, ¿no? Y aquí nosotros contamos con la gran baza de Algeciras. Algeciras es el primer puerto del Mediterráneo, por mucho que les dé rabia a los italianos con Génova o a los franceses con Marsella, ¿no? Pero claro, lo tiene que seguir siendo, y para eso es fundamental que se encaje, digamos, dentro de la ruta de la seda, ¿no? Por eso es tan importante que digamos, el eje del Mediterráneo, ¿no? Vaya por Algeciras, ¿no? Tenga por lo menos su origen, o que pase, digamos, su origen en Algeciras, ¿no? Y eso todavía no está decidido, ¿no? Y eso sería muy importante, que en el corredor mediterráneo estuviera Algeciras incluida, ¿no? Si no, los chinos se van a ir a Marruecos. De hecho, ya se están yendo a Marruecos, y ahora mismo Tetuán es un puerto
Tetuán, como vosotros. Es un puerto que le está empezando a hacer competencia seria a Algeciras y que corremos el riesgo de que sea el gran puerto del Mediterráneo, porque nadie ha dicho que el gran puerto del Mediterráneo tenga que estar en la parte norte del Mediterráneo. Nadie lo ha dicho, ¿cierto? ¿no? Hasta ahora lo ha estado, pero en cualquier momento puede estar en la parte sur. Y ahí es donde yo creo que tenemos el gran reto. Y evidentemente eso se evitará con una buena relación con China. Yo cuando era ministro, Zapatero me obligó, que al principio me enfadó, pero luego ya le di las gracias, me obligó a ir todos los trimestres a China. Todos los trimestres yo tenía que ir a China. ¿no? Cada viaje se conseguía algo, por cierto. ¿no? Bueno, luego mi sucesor creo que nunca fue a China. Zapatero iba mucho a China, Rajoy no fue nunca a China. Que yo sepa, vamos, no sé si habrá ido alguna vez que se nos haya escapado, ¿no? Zapatero no iba como yo todos los trimestres. Nosotros hicimos una enorme apuesta por China, es verdad que China nos ayudó en la crisis de la deuda, etcétera, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que estar ahí, o sea, que no podemos estar sentados y esperar a que vengan los chinos y nos resuelvan los problemas, ¿no? Pero yo creo que China sí que tiene unas enormes simpatías por España. Ellos siempre dicen que España ha sido un país que nunca ha invadido a nadie y ellos tampoco. No contamos como invasión la colonización de América Latina y sí que es verdad que estrictamente pues nosotros no hemos invadido nunca a nadie, ¿no? Y ellos tampoco. Entonces, por eso dice que somos países muy pacíficos y que nos entendemos, que siempre hemos intentado desarrollarnos sin invadir a nadie, ¿no? Cosa que no pueden decir ni los japoneses, ni los americanos, ni los alemanes, ni los ingleses, ni los franceses, ni nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que con China yo creo que sí que hay posibilidad de tener una muy buena interlocución y ser un aliado estratégico dentro de Europa. Yo creo que España no está jugando ese papel, porque tú me dirás cuántas veces han ido los miembros del gobierno español a China y yo creo que se debería... la ministra de Industria sí que ha ido, que conste, pero el resto muy poco y yo creo que sí que se debería hacer esa apuesta por China, que en el fondo es una apuesta por Asia. ¿no? Bueno, hablamos aquí de China, pero no nos olvidemos de los gigantes incipientes como son Vietnam, como es Indonesia, como es la India, pero la India ya es a otro nivel. En fin, por supuesto, Tailandia ya desde hace tiempo. ¿no? Estamos hablando de muchos gigantes que están en pleno crecimiento y que serán, digamos, contribuirán a buena parte del crecimiento mundial. Es que el crecimiento mundial ya no va a venir dado por lo que pase en Estados Unidos o por Europa, sino que va a venir dado por lo que pase en Asia, fundamentalmente. ¿no? Y yo creo que eso todavía desde Europa y en particular desde España no lo vemos y no lo entendemos. Nos sigue pareciendo como una cosa que está por ahí, que es muy exótica. Y no, los exóticos somos nosotros, no ellos. Bueno, muchas gracias. Sí que estoy viendo que tiene un Miguel la mano levantada, pero como comentaba anteriormente, le voy a guardar la palabra para que sea la primera persona una vez intervenga Daniel Díez. Vale. Para permitir que intervenga ya Daniel y luego ya se abra el debate. Estás apuntado ya en el Word, el primero que va a hablar luego. O sea, no te preocupes. Te puedes apuntar la pregunta para recordar, pero sí que... de acuerdo. Muchas gracias. Nada. Entonces, Daniel, te cedo la palabra, te puedes activar el micro y vamos a hablar ahora sobre el ámbito de geopolítica. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por haber organizado esto juntamente con Alejandro y con todos los compañeros de la Juventud Socialista. Esta charla que me la tomo como una charla entre amigos y en la que yo además también venía a aprender y a escuchar a Miguel Sebastián. Y pretendía hacer un poco de telonero y había pensado en una intervención breve, pero ha habido tantos temas que, digamos, han emergido con muchísimo interés de la intervención de Miguel, que me gustaría acomodarlo a partes que yo no haya, digamos, que él no haya tocado. ¿Vale? En ese sentido, mi experiencia personal y profesional siempre va asociada a la perspectiva, no voy a decir eurocéntrica, pero sí de defensa de los intereses, o sea, siendo conocedores de la realidad del mundo, defensa de los intereses de
Europa y, bueno, tocaré un poco por encima España. Pero nada, en primer lugar eso, que mil gracias por el honor de haberme cedido la oportunidad de compartir este rato con vosotros y tener a Miguel de colega en esta discusión. Y bueno, sin más, como os he dicho, mi análisis va a ser intrincado de 3 visiones a la vez, pero con su cierta jerarquía, y es un análisis de la política exterior de Estados Unidos en sí misma, la cuestión, digamos, geopolítica, las relaciones Estados Unidos-Europa como un análisis de las oportunidades y de los desafíos entre los dos bloques y, finalmente, algo de un enfoque visto desde los Estados miembros, ¿no? Principalmente Alemania, Francia y España, dado que la política exterior europea sigue siendo fundamentalmente una coordinación de los intereses de los Estados miembros, y cuando lo trasladamos al multilateralismo, donde Biden, ahora os explicaré su apuesta personal, cuenta muchísimo el funcionamiento de las distintas organizaciones, agencias de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, el lema y el discurso de Biden y el propio programa político electoral que he podido ojear estos días para preparar un poco la cuestión de Build Back Better, ¿no? de volver a reconstruir, y mejor, nos habla de que el cambio va a ser recuperar muchas de las políticas tradicionales de Estados Unidos a nivel de política exterior. Con 2 matices, añadiría yo. Primero, y el que ha destacado Miguel, y me ha encantado escucharle todas las cuestiones sobre el COVID, es que efectivamente el mundo en el que estamos es un mundo que está atravesado por la pandemia del COVID, y esta metáfora le sirve a él también a nivel interno, curar el país, healing the country. Ha sido algo que él ha expresado, y yo lo tomaría como una metáfora. Uniendo el healing the country con otro de los adagios típicos de la política exterior, de que la política exterior empieza en casa, en un sentido de que tiene que haber ciertos consensos para realizar acciones exteriores, y creo que Biden va a intentar evitar ser muy divisivo en algunas de las propuestas que esperamos de él, desde Europa, con ojos europeos a lo mejor, pero sí que va a haber un cambio fuerte. El primero es la vuelta al multilateralismo. Y la segunda cuestión que significa un poco esta metáfora de que la política exterior empieza en casa es que no vamos a ver como tal simplemente una política exterior geopolítica, sino que vamos a ver cómo ciertas políticas concretas tienen su dimensión exterior y así se van a trabajar desde la administración Trump. Estamos hablando tanto del Biden, de la cuestión climática, pero también las cuestiones de las migraciones y, como ha comentado anteriormente Miguel, parte de la cuestión comercial será supeditada a las posibilidades de su propia industria. Tengamos en cuenta que no podemos esperar grandes tratados comerciales novedosos, porque siempre hay una cuestión en todo tratado comercial que son las licitaciones y el public procurement, y esto es una cuestión muy sensible todavía dentro de Estados Unidos, de que se pueda haber diferentes empresas extranjeras dentro del país haciendo, digamos, infraestructuras estratégicas o cuestiones que se pudieran excluir, pero que probablemente no haya una cuestión comercial. Y no voy a tocar mucho la política comercial, voy a hablar primero de la visión exterior del tema del COVID. Creo que ha sido muy positivo su primer escenario, su primera decisión de volver a reforzar la Organización Mundial de Salud. Y en el tema que yo trabajo específicamente es COVAX. Es la iniciativa para garantizar un acceso global, asequible, universal a todos los países que no tienen los recursos suficientes para acceder a la vacuna. Y bueno, voy a hacer un análisis también de las políticas con respecto a las personas que las pueden llevar a cabo, porque creo que eso ha sido también un mensaje muy fuerte, los nombramientos. Entonces, en la cuestión sanitaria, pues, o mejor dicho, la cuestión del COVID desde una perspectiva sanitaria y también desde una perspectiva de reconstrucción económica y volver a unir el país, pues teníamos por un lado al que ha sido el doctor Simón de España en Estados Unidos, Stephen Fauci, va a ser consejero de salud, y Jeffrey Zients, que es el coordinador de la respuesta al COVID, viene del National Economic Council, del Consejo Nacional de Economía, y es ex miembro de la Junta de Facebook.
con una visión clara de reconstruir económicamente y de reconstruir sanitariamente al país. Entonces, la vacunación a nivel interno, en los 100 días, no recuerdo bien la cifra que dijo, pero que quería vacunar a muchos millones de personas. A nivel de política exterior, la oportunidad de trabajar en COVAX, en esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, también le da una vuelta a cierta credibilidad en la materia de recuperar las alianzas, el multilateralismo y de una proyección de defender a las personas, a los derechos humanos. Entonces, la defensa de la promoción de este sistema es ya una acción en sí misma. Y luego también, en cuanto a la parte económica, no me quiero saltar, y es la idea de que la reconstrucción de la respuesta hacia pospandemia tenga en cuenta la longitud de las cadenas de suministro. Y esto puede ser relevante tanto en Europa, y esto es una oportunidad de diálogo mutuo, recuperar la posibilidad de que las cadenas de suministro, al menos en aquellos productos que pueden ser estratégicos, no se alejen mucho finalmente de su mercado, o al menos se alejen lo más posible de China o de los competidores estratégicos que Estados Unidos tiene. Y en ese sentido puede haber un diálogo muy interesante con la propia Unión Europea. El vicepresidente Šefčovič ha promovido iniciativas sobre materias primas, soberanía tecnológica, soberanía estratégica, que igual podría abrir una agenda no solamente de asegurar cadenas de suministro en Estados Unidos para reconstruir la economía, sino reconstruirla conjuntamente entre la relación transatlántica. La cuestión de la política exterior empieza en casa también, unir al país y no crear divisiones, quizá sirva para volver a trazar alianzas tradicionales y recuperar lo que le daba una ventaja, no solamente la cuestión militar, sino que le daba una ventaja a Estados Unidos en el tablero geopolítico, era una ventaja sobre Rusia, era su política de alianzas. Y en ese sentido, la cuestión de la defensa me gustaría abordarla de manera específica, pero en ese sentido sí que podemos ver a lo mejor el reforzamiento de la OTAN, al menos en Europa, en la cuestión de reforzar el flanco este de la OTAN. Trump, por mucho que haya parecido que ha sido más cercano a Rusia, o por mucho que haya parecido que nos ha exigido volver a elevar al 2%, siempre ha sido el compromiso de Cardiff de elevar al 2% del PIB para el gasto en defensa, él ha tenido una fuerte presencia en las repúblicas bálticas de la defensa de militares norteamericanos, pese a que tomó una decisión muy mal tomada en Europa, y es la retirada de 12.000 soldados de Alemania. Y bueno, esta es una decisión inmediata de Biden de interrumpirlo y de mantenerlo en lo que es su hub estratégico en Europa, que le sirve también para operaciones en Siria o en el resto del mundo, y es mantener soldados en Europa. El multilateralismo. ¿Cuáles serían las prioridades fundamentales para recuperar y en base a qué nombramientos ha hecho que podríamos tener cierto olfato de hacia dónde podría ir? Primeramente, la cuestión climática como el gran reto junto al COVID. En este caso ha puesto a un exsecretario de Estado como enviado especial para el clima, que es John Kerry, y que básicamente va a tener un refuerzo, volver al Acuerdo de París, pero incluso un refuerzo, y me temo que en dos vías fundamentales. La cuestión de la descarbonización no es una cuestión puramente medioambiental en la que queramos mantener, digamos, la tierra sobre la que vivimos, sino que también es una cuestión de diálogo sobre la energía y sobre cómo reconstruimos la producción económica después del COVID en base a diseño de la producción, en base a materiales que vamos a utilizar. Y en ese sentido, Hablaba Miguel Sebastián de las, no sé si dijo la palabra pesadillas, o como que a nivel tecnológico, como que lo que no se ha dado cuenta que se tiene que despertar. Yo quería mencionar que una de las cosas que se tiene que despertar Estados Unidos es que su intento constante de tener una supremacía energética en base a lo largo de la historia de hidrocarburos, o una supremacía, digamos, tecnológica
a nivel digital, tiene que darse cuenta que aquí tiene que coordinar en la medida de lo posible a su política de alianzas. Y en materia energética en Europa nosotros nos gustaría ver de alguna manera cómo con Alemania se suaviza el tema del gasoducto del Nord Stream. Efectivamente tiene que ver con las políticas de sanción a Rusia, que no es una cuestión que Trump haya obviado, ¿no? La cuestión del gasoducto Nord Stream. Pero efectivamente sería una oportunidad de diálogo entre ambos bloques, la vuelta al cambio, o sea, la vuelta al acuerdo de París, pero también hablando de temas energéticos y de cómo reconstruir la producción económica a nivel mundial. Un detalle es política comercial, pero cabría la posibilidad de que Biden estudiara algo parecido a lo que ha propuesto la Unión Europea como aquello del ajuste del carbono en frontera. Esto igual me estoy tirando un poco a la piscina, pero lo he leído y que Biden está aceptando la posibilidad de crear ciertos aranceles para productos con un alto contenido en carbono. Sería muy interesante a nivel global para alcanzar los objetivos de descarbonización mundial de que Europa y Estados Unidos hablen conjuntamente para ver cómo coordinar esta cuestión de una tasa de carbono a nivel global para facilitar el comercio o para hacer que el comercio de productos contaminantes digamos, se reduzca y pueda haber otro tipo de producción mundial. Igual que puede haber un diálogo, ya está, al final el tema digital lo trataré, sobre las tasas a las grandes digitales, que es el otro gran reto que yo creo que puede haber en la agenda común, que de hecho hay una agenda aprobada de Unión Europea, relaciones Unión Europea-Estados Unidos, que eso sería la tercera pata fundamental, la cuestión de las políticas digitales y el enfoque hacia las grandes tecnológicas. Sobre multilateralismo, el secretario de Estado va a ser Anthony Blinken, que es muy favorable siempre a la relación transatlántica. Ha tenido también declaraciones, yo le he recogido, muy interesantes antes de ser nombrado, sobre solucionar los problemas de migración en Centroamérica. Entonces, esto, que hablaba también Miguel Sebastián de la política hacia América Latina o hacia América del Sur en general y Centroamérica, puede ser una cuestión relevante. Y la cuestión de la migración tiene su parte exterior para ayudar a Centroamérica, pero también a observar a quién ha nombrado como el consejero de Seguridad Interior, que es Alejandro Mayorkas, que es un inmigrante cubano, y luego también la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, es una mujer negra, secretaria de Estado, adjunto para asuntos africanos. Creo que a nivel multilateral en Naciones Unidas esta, digamos, playa de responsables pueden jugar, creo que un papel importante para recuperar a lo mejor alguna serie de pactos que ha tenido el mundo en materia migratoria que se están medio olvidando, y es el Pacto Mundial de la Migración y el Pacto Mundial de los Refugiados. Ya veremos cómo avanza esto en las negociaciones en Naciones Unidas, si evoluciona algo más o fue algo que, bueno, no se ha vuelto a hablar mucho del Pacto de Migraciones, que incluso Estados miembros de la Unión Europea se abstuvieron o no quisieron votar. Y, bueno, por último, la responsable, Samantha Power, para el USAID, que también fue una embajadora de Naciones Unidas. Creo que la política de desarrollo de Estados Unidos es una oportunidad también para demostrar al mundo que puede hacer las cosas diferentes a Trump y lograr ese objetivo que se ha marcado Biden de recuperar la credibilidad exterior. Respecto a Europa y en una visión global, es posible que estos primeros meses Biden se centre en cuestiones internas y que su primer viaje al exterior, o al menos su primer viaje a Europa, sea la cumbre del G7 en junio en Reino Unido. Quizá eso pueda tener un mensaje, digamos, positivo a nivel de seguir manteniendo a Reino Unido en su digamos, relaciones privilegiadas, pero es verdad que sin estar Reino Unido dentro de la Unión Europea, toda la fuerza que podía utilizar como su peón dentro de Europa para ciertas cuestiones, modificarlas, eso haya perdido peso. Pero creo que a nivel de seguridad y en el marco del G7, el Reino Unido seguirá siendo relevante y creo que ese será su primer viaje. Nada más, obvio un poco el tema China, pero sí que quiero decir que Biden en su momento apoyó la entrada de China en la OMC y que quizá ahora sea el momento de reformar la Organización Mundial del Comercio y recuperar esta idea de un comercio mundial basado en normas que el propio Trump quiso saltar por los aires.
No veo la oportunidad en este momento de hacer algún tipo de acuerdo del TTIP o de resucitar algo del TTIP y no sé en qué medida hay interés o no en hacer algún acuerdo Estados Unidos-Reino Unido a nivel comercial. Creo en todo caso que la política comercial no va a ser algo que marque de manera especial o digamos una política liberal a la administración Biden. Y ya, bueno, la parte de la agenda de resiliencia la he mencionado yo un poco por encima, y es que reconstruir conjuntamente entre Europa y Estados Unidos, asegurar que las infraestructuras fundamentales, una vez que las recuperemos, tengan, digamos, materiales básicos que sean de producción, en cadenas de producción cercanas a Europa o cercanas a Estados Unidos. Y esto podría ser una agenda conjunta. Y he dejado para el final la parte de democratización y, o sea, primero un poco la realpolitik y luego la cuestión de que Estados Unidos siempre ha hecho gala y es la democratización del mundo y la defensa de los derechos humanos, vinculado, lo voy a explicar, vinculado a la política de seguridad y contra el terrorismo. Para mí creo que es... Bueno, forma parte Biden de una visión idealista, de entender la política como liberales idealistas, pero creo que siempre tiene que ir unido a una cuestión de seguridad. Un diálogo común entre la Unión Europea y Estados Unidos en esta materia ha tenido lugar ya y casi por copia mutua de intereses, y es la cuestión de la ley Magnitsky y la ley Magnitsky europea o la ley Navalny, ¿vale? Que es para hacer sanciones a personas que han violado los derechos humanos o cercanos a regímenes que están violando los derechos humanos. Y esto es una oportunidad para que la Unión Europea y Estados Unidos tengan un enfoque común hacia Rusia. Habéis hablado de la posibilidad de que el enfriamiento de las relaciones Rusia-Estados Unidos nos dé a nosotros margen para mejorarlas Europa con Rusia. Creo que es cierto y siempre ha existido esta visión dentro de la política exterior europea por muchos estados y creo que es algo incluso secular. Rusia forma parte de Europa, eso está claro, pero creo que a Estados Unidos le interesa que esto no se produzca tanto como para no poder hacer, digamos, marcar un poco la cuestión de la seguridad, la marquen ellos. La seguridad, la autonomía estratégica o los debates de autonomía estratégica en Europa todavía están muy verdes, pero lo que los ha querido liderar Francia en todo caso, y quizá habría que hacer un consenso con el resto de los países y con el propio Estados Unidos para ver qué significa esta cuestión de la autonomía estratégica. Y para Europa, fundamentalmente, lo que incluso sería visto con buenos ojos por Estados Unidos, significaría estabilizar su vecindad, la vecindad este y la vecindad sur. Y bueno, en ese caso, creo que a Estados Unidos le interesa que nosotros no tengamos unas relaciones excelentes con Rusia. Pero luego es una decisión nuestra. Rusia está intrometiéndose en muchos de nuestros procesos democráticos y eso es la parte que voy a abordar ahora. Entonces, bueno, algunos datos. Lo de la cuestión de Alemania, los 12.000 soldados, el 2% de gasto militar, eso va a continuar. Y sobre Rusia y la seguridad nuclear, bueno, hemos visto que una de las decisiones más recientes ha sido renovar el acuerdo con Rusia. Trump tenía razón en que si no está China, se queda cojo, pero en cuestiones nucleares creo que la Unión Europea puede jugar un papel para hacer que Estados Unidos vuelva al Joint Comprehensive Plan of Action, ¿no? Al acuerdo nuclear con Irán, porque además a nosotros nos interesa que no haya sanciones a las empresas europeas que estén comerciando en Irán. Más cuestiones de defensa y terrorismo, contraterrorismo. Creo que Biden sí, derechos humanos sí, pero me da la impresión de que va a continuar con la política de la guerra de drones y ataques con fuerzas especiales en Pakistán y Somalia, donde a lo mejor cambia un poco es la posibilidad de que apoye, de no seguir apoyando a Arabia Saudí en Yemen. En todo caso, esta política ha generado muchísimas muertes de civiles, antiamericanismo y extremismo y quizá no sería inteligente por su parte continuarla, veremos. Continuará el retiro de las tropas en Afganistán y un programa estratégico de la inteligencia artificial en armamento, con los sistemas de armas autónomas y la guerra cibernética para no quedar, digamos, no fuera obviamente, pero para competir en la carrera con China y Rusia. Y la cuestión de la verdad.
la ciberseguridad desde un punto de vista casi idealista. En su discurso Trump, no dejo de hablar de Trump, en su discurso Biden habló de la verdad y de que cómo se iba a traducir esto en ciertas políticas. Creo que la Unión Europea y Estados Unidos pueden tener una agenda conjunta a nivel de crear responsabilidad de las plataformas sobre los contenidos que se generan, el impacto que puede tener eso en las democracias, en el fortalecimiento o debilitamiento de las democracias, del Estado de Derecho y siempre libertad, digamos de alguna manera, respetando la libertad de expresión, que ha sido uno de los emblemas de Estados Unidos. Veremos a ver en qué medida se hace este diálogo, pero si no lo hacen, Europa lo va a hacer por sí misma. Estados Unidos tiene que estar preparada, o las empresas norteamericanas tienen que estar preparadas para la legislación europea que viene de la Digital Services Act y la Digital Markets Act. Es decir, Europa también tiene poder regulatorio para influir en lo que va a pasar en ciertas políticas en Estados Unidos a nivel digital. Creo que tengo que cortar. Así que, nada, retomar el Privacy Shield. Tienen que volver a hablar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esta cuestión de la protección de datos, de la privacidad de protección de datos, o sea que será un diálogo que continúe. Habrá una cumbre global por la democracia, donde Estados Unidos y Europa tratarán de que los ámbitos de la corrupción, el autoritarismo y la promoción de los derechos humanos se recuperen en la agenda internacional. Aquí puede ser una cuñita a China en la cuestión de los uigures. Portugal, la nueva presidencia europea del Consejo, ha dicho que va a potenciar su relación con India como democracia en Asia y como quizá talón de Aquiles también para China. Y nada, y veremos a nivel, digamos, de Estados miembros cuál es la posición que genera Francia en el diálogo con Estados Unidos, si la pérdida de Merkel supone algún cambio de liderazgo político para Alemania. Francia sigue siendo la responsable del botón nuclear y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y eso es relevante. Para España os recomiendo que veáis la agenda de acción exterior que ha salido publicada ya por España Global y que habla directamente de las relaciones con Estados Unidos, pensándolo Estados Unidos-Canadá, pero a nivel económico y comercial, y con Estados Unidos fundamentalmente es importante que va a haber una revisión del convenio bilateral de defensa, que esto, bueno, pues es relevante y a España le interesa tener también unas buenas relaciones con Estados Unidos a nivel de defensa, pero también culturales, legados históricos. Lo habéis mencionado antes, la cuestión de que son dos países que no han invadido, pero al menos que tienen una cultura común. El idioma del castellano es pujante en Estados Unidos y hay una agenda común. La agenda de acción exterior española habla de derechos humanos, democracia y seguridad y feminismo, economía integrada, planeta sostenible e integración y multilateralismo reforzados. Nada más y gracias. Si tenéis cualquier duda, a vuestra disposición. Muchas gracias, Daniel, por la intervención. Ahora sí, bueno, no solo sobre el turno de preguntas, bueno, vamos a ir directamente en relación a la temática de Daniel, pero también puede ser una temática general o un debate entre compañeros y compañeras, aunque creo que no hay ninguna mujer aquí presente. Entonces, Miguel, tenías la palabra en primer lugar, yo te pongo una segunda. ¿Me puedo tomar? Yo, como estamos... Igual si puedes activar la cámara para que puedan. Bueno, no sé. Eso no es que mi cámara va en función como le dé la gana. O sea, hay días que hay días que no. Entonces estoy pues un poco descolgado. Pues nada, pues... Siempre decís lo mismo, los jóvenes, los exámenes y tal y cual. No, es que mi cámara, pues, estáis todo el día, todo el día con la cámara para arriba y para abajo y justo en el examen. Violación de la intimidad en el examen, hombre. Perdona, es que habéis mencionado a Miguel y claro, como me llamo igual que Miguel Sebastián, bueno, que Miguel, que el otro Miguel, entonces no sabía a qué Miguel me refería. Y además ha hablado Miguel Sebastián, entonces pues ahí tenía un poco la duda. Bueno, pues volviendo también, si en cuanto al tema de aranceles, era principalmente la primera de mis preguntas, era en relación a la política de ETA con los aranceles, pero desde una perspectiva de una industria, de la industria en Europa, que se ha comentado, que prácticamente pues hay bastante menos y se está reduciendo, si los aranceles serían una solución al hecho de la industrialización en Europa, ya que los aranceles, si ponemos barreras económicas a un país como China, a un país que que compite con las empresas europeas con salarios más bajos, con menos derechos laborales, en cuanto, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos laborales
no existe, o sea, hay accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que no tienen que pagar, o por ejemplo los derechos medioambientales, la política medioambiental que ha comentado Daniel, por ejemplo, es una cosa que tienen mucho menos que en Europa, y si no sería una salida el hecho de imponer los aranceles en Europa a las empresas especialmente de China, y por no mencionar también en cuanto a derechos humanos, en cuanto a un compromiso ideológico moral desde una perspectiva de izquierdas. Y al mismo tiempo, se ha mencionado también antes de multilateralismo, pero he escuchado un dato, que no sé si es verdad o es mentira, pero se ha escuchado un dato en cuanto a que Trump durante su mandato no ha provocado ninguna guerra, especialmente, y de hecho ha pacificado el conflicto que había con Corea del Sur, con Corea del Norte, perdón, en la era de Obama. Y pues simplemente eso. Y luego también se ha mencionado, perdón, Daniel, se ha comentado también en cuanto a un proyecto de cooperación al desarrollo de los países que hacen las vacunas, acerca de una redistribución de impuestos justos, si no recuerdo mal, de cooperación al desarrollo, de imponer ayudas económicas a los países que no tienen acceso a la vacuna. Entonces, claro, la pregunta es si podría ser condicionado también esos fondos a esos países que no tienen acceso a la vacuna a cambio de que pongan impuestos. Por ejemplo, que haya menos desigualdad, una mayor redistribución de la renta, desde una perspectiva también pues un poco más progresista. Entonces, principalmente eso, los aranceles, como una medida, por ejemplo, de fomentar la industria en Europa, en cuanto también a la duda esa del multilateralismo, de acerca de TEAN, y luego también, bueno, la lucha a favor de una política medioambiental, bueno, en definitiva, con los aranceles pues un mundo un poco más justo. Y luego con respecto a lo de los países que pueden hacer la vacuna, pues también. La cooperación junto con una redistribución de la riqueza mayor en esos países. Simplemente esas tres cosas. Así que muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por los aranceles. Los aranceles nunca son una buena política y no se puede definir como una política de izquierdas. Los aranceles empobrecen a las economías en su conjunto. Es verdad que temporalmente pueden, digamos, favorecer algún sector en particular, pero perjudican a buena parte de los sectores y lo que es más importante, perjudican a la población, porque al final el arancel lo que te hace es encarecerte los productos dentro de un país y por tanto estás perdiendo, haciendo que la población pierda capacidad adquisitiva, ¿no? Por tanto, el arancel nunca funciona porque tú, si hay alguna tendencia, digamos, de empeoramiento de tu productividad o competitividad, no la vas a poder frenar con el arancel porque tendrías que poner un nivel de arancel tan brutal al final del tiempo, digamos, al cabo del tiempo, que no podrías hacerlo sostenible, ¿no? Por lo tanto, el arancel siempre, yo creo que ya se ha demostrado muchas veces que es una muy mala política, ¿no? Otra cosa es que haya política industrial de la buena, ¿no? ¿Cómo puedes distinguir a una política industrial de la buena a una política industrial de la mala? La política industrial de la buena es que mejora al consumidor. Mejora al consumidor, mejora la innovación, mejora la productividad. La política industrial mala, el arancel, es la política proteccionista que perjudica al consumidor, perjudica la productividad, perjudica la innovación, ¿no? Entonces, claro, cuando yo no estoy defendiendo el modelo liberal total, porque yo sí que creo en la política industrial, pero no creo para nada en los aranceles. Lo que pasa es que esto da para un debate de 1 o 2 horas, como diría Simón, 1 o 2 horas como mucho, ¿no? Y da para un debate muy, muy largo y yo no creo que sea el momento, pero en cualquier caso eso sería, digamos, el punchline, ¿no? Bueno, y luego en el tema de las vacunas y el COVAX y el tercer mundo, yo sí que estoy totalmente de acuerdo en que primero, las farmacéuticas tienen que tener una remuneración, porque precisamente si ha habido una vacuna tan rápido en el tiempo es por esa ansia o esa expectativa de ganancia, ¿no? Es evidente y no me parece mal, ¿no? Por tanto, tiene que haber esa ganancia, ¿no? Y tiene que ser una ganancia, por supuesto, razonable, ¿no? En ese sentido tiene que haber un precio, por decirlo así, regulado, ¿no? Entonces, el precio regulado que deberían pagar los europeos o los americanos debería ser suficientemente
alto como para que las farmacéuticas estuvieran dispuestas a dar esta vacuna gratis a los países que no tienen recursos y que lo necesitan, ¿no? Política que sería muy buena también para Europa porque o Estados Unidos, porque nos interesa que todo el mundo esté vacunado, no solamente los países ricos, ¿no? Porque nos interesa que desaparezca la pandemia, ¿no? Por tanto, eso es una política también de propio interés de Europa y Estados Unidos, ¿no? Fíjate que el camino inicial ha sido erróneo, ¿no? Porque Europa lo que ha hecho ha sido, por lo menos en el caso de AstraZeneca, buscar el mejor precio posible. Lo ha conseguido, un precio casi de escándalo, ¿no? Pero un precio de escándalo para los europeos, para digamos, el mercado interior, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un movimiento erróneo. Yo creo que Europa tiene que pagar un precio razonable, incluso por encima a lo mejor de lo que podría pagar en condiciones, por decirlo así, competitivas, para que la industria, digamos, esté dispuesta a suministrar las vacunas digamos, al tercer mundo sin coste, ¿no? No sé exactamente cómo funciona COVAX, estoy seguro de que Daniel lo puede explicar mejor, pero me temo que no funciona de esta forma, ¿no? Y que se financia simplemente con dinero público, ¿no? Pero hay una forma más indirecta de financiar, que es a través de un precio más alto para las vacunas en los países ricos, y que los países pobres o sin recursos lo puedan tener gratuita. Esa es mi impresión personal y lo que yo creo que sería una solución, digamos, una solución progresista, ¿no? Impuestos sobre el CO2, porque lo ha mencionado Daniel. Yo creo que en general casi todo el mundo, diría, está a favor del impuesto sobre el CO2. Es decir, incluso hubo una especie de manifiesto, de encuesta de premios Nobel de economía americanos y banqueros centrales americanos, y todos estaban a favor del impuesto sobre el CO2 como señal para la descarbonización de la economía. La discusión viene sobre qué se hace con el impuesto sobre el CO2, y por supuesto lo puedes tener en cada país y lo puedes también tener internacionalmente, ¿no? Ahí no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué se hace con ese dinero que se recauda del impuesto del CO2? Ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque algunos pensamos que con ese dinero se debería financiar las políticas, digamos, de transición ecológica, de movilidad eléctrica, energías renovables, etcétera. Y otros, por ejemplo, todos estos premios Nobel americanos decían que no. Ok, al impuesto del CO2, pero esa es la recaudación de ese impuesto que se reparta entre la población. De forma que si ha habido gente perjudicada por el impuesto del CO2, que lo habrá, pues recibirá una compensación, ¿no? O sea, el gran debate no es sobre impuestos sobre el CO2, sí o no. El gran debate es qué hacemos con ese dinero, ¿no? Si un Green Deal, que es un poco lo que va a hacer Europa ahora con el PERTE, con los fondos digamos, de reconstrucción, o un reparto, una especie de cheque a todos los ciudadanos con los resultados de ese CO2, ¿no? Eso es un debate, por cierto, muy, muy interesante, que sigue abierto, y ahí no he oído yo nunca a Biden manifestarse, ¿no? Yo, por responder brevemente, primero a la parte de COVAX, si os interesa, una explicación muy rápida y luego la posición sobre la pregunta. COVAX es una pata más dentro de lo que se llama el acelerador de acceso a la tecnología del COVID. A las herramientas, perdón, del COVID. ¿Vale? Tiene la pata de vacunas, que la lleva COVAX, que se gestiona a través de Gavi y de CEPI, que son organizaciones que se encargan a la ayuda al desarrollo y a la compilación y distribución de vacunas, porque el reto no es solamente descubrirlas, sino también luego fabricarlas y distribuirlas. Entonces, COVAX lo que trata de hacer es que a nivel mundial, y aquí entro un poco en la pregunta, haya un acceso equitativo y casi coordinado, porque hay una cosa muy ineficiente, y es, si dejamos a una parte del mundo sin vacunar, allí va a haber la evolución de cepas que van a poder extenderse al resto del mundo, y la vacunación no ha servido. Obviamente, por criterio, digamos, médico, es más eficiente todos a la vez. Por tanto, yo no creo que haya que condicionar en absoluto la entrega el acceso a las vacunas
en base a ningún motivo de razón política en este caso. Es más, yo soy defensor de que la ayuda al desarrollo no tiene que ser en ningún momento condicionada, porque el objetivo de la misma es reducir la pobreza en el mundo y promover la vida y los derechos humanos. Europa incluso ha tenido ahora estos días un debate importante sobre la condicionalidad de la ayuda al desarrollo y la condicionalidad de la ayuda al desarrollo dedicada a la migración. Bueno, no quiero entrar ahí, pero a nivel salud yo creo que está bastante claro que es una cuestión que podemos excluir de esas condicionalidades en la ayuda. Y creo que tienen que entrar todos los países, y el cómo acceder, efectivamente, lo ha planteado muy bien Miguel, es a través del desarrollo de un bien que ha tenido una inversión pública, pero que luego la tecnología de la misma a través del desarrollo ha sido privado y que, por tanto, el debate sobre si esto es un bien público global o no, a nivel institucional se ha determinado que sí, pero hubo una votación entre estados en la OMC que esto no permitía que fuera, digamos, de libre acceso, de liberar la patente. Pero se va a volver a estudiar porque Sudáfrica e India han solicitado un levantamiento de que la patente de los derechos de propiedad intelectual se liberen para poder más y tener acceso, digamos, de forma libre. Esto podría ser positivo porque la escasez actual que hay sobre las vacunas, que hace que se incremente el precio, se retrase la distribución, se retrase la vacunación, pues si tú abres a más países a producir la vacuna, estoy pensando en los grandes laboratorios genéricos en India, Brasil, ellos pueden producir más y ante menor escasez, mayor abundancia, también baja el precio. Entonces hay una visión favorable en ese sentido, si quieres decir de una perspectiva de izquierdas, pero creo que también hay que entender que la producción, o mejor dicho, quien tiene el conocimiento, si tú no le vas a dar recompensa, se lo va a quedar. Efectivamente, tiene que haber una cierta... Y no lo va a soltar, quiere decir que al final no va a ser accesible para nadie. Entonces, tiene que haber un consenso mundial para hacer posible que la tecnología de la vacuna sea distribuida para producir más, para que todos tengamos acceso y al menos a precio de coste para los países y aquellos que no se lo puedan financiar porque directamente no tengan fondos. Es de interés de los países más ricos financiárselo a ellos para que se vacunen, porque se tiene que vacunar todo el mundo, que si no acabamos con el virus en todo el mundo, no vamos a estar seguros tampoco en Europa. No va a haber la posibilidad de decir de que se ha erradicado esta enfermedad que tiene unos ratios de contagio brutales y puede volver en forma de cepas más contagiosas, más agresivas. Y bueno, creo que no voy a entrar en la cuestión comercial, ya he hablado mucho sobre Trump y las guerras. Bueno, ha salido ahí en muchos sitios ese meme de que otros presidentes sí que han iniciado guerras y Trump no inició ninguna. Hay fact check. Si lo quieres ir a ver, hay fact check. Trump ha incrementado presencia de militares en el Golfo Pérsico, no ha llegado a terminar ninguna de las que prometió finalizar. Sí que ha tenido un éxito con los acuerdos de Abraham muy importantes y me parece que tendríamos que tener en cuenta una cosa, y es la política de Obama sobre la guerra de los drones, que es un poco la que he seguido más, reportaba siempre sobre las personas o los ataques que hacía. Trump no reporta, por tanto no hay información para decidir. Él dejó de reportar sobre los strikes, sobre los golpes, los ataques que hacía con drones. Por tanto, no podemos decir que este presidente ha sido más pacifista porque posiblemente haya hecho ataques que no conocemos. Sí que lo ha vendido mejor. Únicamente, bueno, muchas gracias. Señalar que Miguel Sebastián ha comunicado que se tiene que ausentar ahora a las 8:30. Entonces, sin ningún problema, si te querías despedir, bueno, nuevamente gracias por participar y por estar aquí. Muchas gracias. Es que había entendido que era hasta las 8:30. A lo mejor lo apunté mal o lo entendí mal, pero es lo que habíamos más o menos acordado. ¿No es cierto? Sí, de hecho sí, ya estaba un poco... Había hablado con Charlie que fuera un poco cerrando el debate. Así que... Pero todavía me quedan unos minutos. Tampoco tiene que ser... Vale. Pues ¿alguna pregunta última o alguna cosa última? ¿Puedo decir algo? Vale,
Venga. Oye, bueno, primero que muchas gracias a todos, de verdad, ha sido un buen debate y la verdad que me han gustado mucho las respuestas. Pero es que tengo quizá algún matiz, bueno, empezando por el final, en cuanto a la guerra, en cuanto a Teán, en cuanto al... o sea, es decir, bueno, eso con el tiempo al final se verá y realmente es cierto todo completamente. Pero luego también quiero preguntar también acerca de, en cuanto a los aranceles, o sea, técnicamente, al parecer, no son buenos para la economía, pero luego, en cambio, en Estados Unidos, en los primeros años de la era Teana, antes del coronavirus, mediante el uso de aranceles, la economía americana, al parecer, creció más que en muchos otros periodos de la historia y creció bueno, pues que tuvo un impulso económico también bastante importante y se le atribuyen a los aranceles. Otra cosa es que sea verdad o mentira, pero se atribuye a eso. Pero me refería también desde un punto de vista moral o desde un punto de vista también ideológico, una perspectiva humanista, en el hecho de que si ponemos aranceles a las empresas, a las industrias de China, de la India, de esos países donde no se cumplen los derechos humanos, donde no se cumplen los requisitos mínimos de subsistencia, la dignidad de la persona en cuanto a los salarios, en cuanto a una ley de prevención de riesgos laborales que se defiendan, en cuanto a derechos laborales en definitiva, como el de la huelga, y luego también la política medioambiental que os he hablado antes. ¿No creéis que es una buena manera de que en el mundo se haga una política medioambiental mejor, que la gente viva un poquito mejor y más justo, si esas industrias y esos comercios no pueden competir en Europa, y sobre todo para que no cierren también, desde un punto de vista solamente económico, en Europa no cerrarían las empresas que no pueden abrir por culpa de que los productos que vienen de fuera, que al ser una mano de obra mucho más barata, al no tener los requisitos medioambientales que tenemos en Europa o no tener los requisitos laborales que tenemos también en Europa, pues es mucho más barato y es más fácil que se reúnan las empresas en España, en Francia, en Alemania y que sin embargo florezcan en China. Que los trabajadores al final nos va mal, los trabajadores de Europa y los trabajadores y trabajadoras de China. Y simplemente eso. Y luego también en cuanto a las vacunas, perdón por volver de nuevo también a las vacunas, por tocar ya todos los temas, las vacunas también, no me refería simplemente a los países, me refiero, o sea, estamos tratando de personas y del hecho de que hay muchas causas por las cuales un país se le puede considerar pobre. Pero también es cierto también de que en esos países pobres hay una desigualdad también tremenda en la mayoría de ellos, como por ejemplo en muchos países de África o por ejemplo en muchos países de América Latina. Y ese simplemente, si le pedimos a Biden que haya más intervención mundial, a diferencia de Trump, que galope mucho más la globalización, y Biden yo creo que lo va a hacer, si nosotros desde Europa podemos poner condiciones también a esos mismos países, digamos a las oligarquías, por perdón de la expresión que es muy utilizada por Iglesias, si utilizamos a los dirigentes económicos y de esos países, si les imponemos a lo mejor una redistribución de la riqueza un poco más justa, el hecho de que aporten más ingresos, que haya más ayuda a la pobreza directamente en esos países, y yo pienso que la vacuna es un instrumento muy poderoso para poder hacer esa presión y que evidentemente tenemos que salvar vidas y tenemos que salvar a la gente, pero también podemos aprovechar la oportunidad de que no solamente salvar la vida con la vacuna, sino también salvar sus opciones, sus oportunidades de vida. Simplemente era eso, tanto en aranceles en cuanto a la vacuna y el multilateralismo de Teán y sobre todo las guerras, que es una cosa que me tengo que estudiar mucho más, por lo visto. Así que pues eso, que muchas gracias a todos. Bueno, yo me tengo que ir, pero no puedo irme sin responderte. Es mentira que los aranceles de Trump hayan mejorado, digamos, ni siquiera a la industria americana, porque como te decía antes, afecta, por ejemplo, los aranceles sobre el acero ayudarán al sector del acero, pero toda la industria, no solamente la de automóvil, toda la industria que utiliza como input el acero sale perjudicada, ¿no? Eso por no hablar, digamos, de los aranceles a muchos otros productos, ¿no? Yo creo que tienes una idea un poco desfasada de lo que es China, ¿no? Esta idea que no sé muy bien de dónde viene, ¿no? De los chinos explotando a los niños en un proceso productivo infernal y mal pagado. Bueno, yo creo que a lo mejor es una idea de China de los años 80, pero que no tiene nada que ver con la realidad de China en la actualidad, ¿no? Sí que es verdad que China tiene mucho por hacer en algunos derechos, en otros tenemos nosotros mucho que hacer en otros derechos y no solamente los europeos, sino también los americanos, no digamos.
Y en derechos humanos, pues evidentemente, todos los países tienen que hacer en derechos humanos. Ahí hay un ranking sobre libertad económica, libertad política y respeto a las minorías, xenofobia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos un poco todos, ¿no? O sea que tenemos mucho todos por hacer, ¿no? Yo creo que esta idea justiciera de los aranceles me parece que es una excusa de los proteccionistas, que ya no saben ya qué excusa inventarse, ¿no? para justificarlos, ¿no? Pero tú recuerda siempre que buena parte del bienestar de los ciudadanos de un país viene por el resultado de que puedan importar productos a un coste razonable, ¿no? Desde productos alimenticios a bienes industriales, a bienes elaborados o lo que sea, ¿no? Y eso está en la raíz del bienestar de esos ciudadanos, ¿no? Por tanto, lo que estás haciendo es perjudicar ese bienestar, ¿no? Creo que hay otras formas, desde luego, de obligar al cumplimiento de los requisitos, tanto medioambientales como sociales, y se está haciendo, ¿no? Yo creo que, desde luego, claramente en Europa se está haciendo y no me parece mal que se haga, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa son los aranceles, ¿no? ¿A quién perjudica el arancel sobre el vino español o las aceitunas negras españolas, ¿no? Que por cierto es un arancel que pone Trump como represalia a las supuestas ayudas que ha hecho Europa a Airbus. Entonces castiga a todos los países, digamos, que participan en el proyecto Airbus, entre ellos España, ¿no? Pero ¿a quién perjudica, aparte de a los andaluces, digamos, a los productores de oliva negra en Andalucía? ¿A quién perjudica? Pues a todos los americanos, porque todos los americanos o no van a tener en sus pizzas, que es lo que les gusta, aceituna negra, o la van a tener mucho más cara, ¿no? Por tanto, al final los aranceles empobrecen a todo el mundo y yo creo que no logran prácticamente ningún objetivo, excepto puntualmente en algún sector, ¿no? Y es una tentación que se ha utilizado muchas veces y que yo creo que afortunadamente se ha abandonado. Y a mí lo que me preocupa es que, digamos, la izquierda reivindique, digamos, este tipo de medidas que yo creo que deberían estar absolutamente desterradas. En cuanto al uso de las vacunas, es que casi roza la crueldad lo que has dicho, no sé, no, igual lo he entendido mal, ¿no? Pero el uso de las vacunas para imponer, digamos, criterios en materia política o social en los países, si quieren recibir las vacunas, pues para mí es absolutamente inaceptable. Para mí la vacunación es casi como un derecho, digamos, y además es algo que es bueno casi desde un punto de vista egoísta, como ha dicho Daniel, es bueno para todos los países, también los que van a pagar por esas vacunas, ¿no? Y utilizarlo como, digamos, como un reclamo para conseguir algún tipo de avances que desde nuestro punto de vista, por decirlo así, occidental, consideramos, digamos, exigible, pues no sé, casi me recuerda a lo de Cañada Real. Realmente creo que hay otros métodos, ¿no? Para que la gente pues, se deje de enganchar ilegalmente, a lo mejor para que algunos produzcan droga en la Cañada Real, castigues a decenas de niños sin calefacción y sin luz durante todo el invierno. No me parece utilizar estas herramientas, realmente me parece muy poco progresista, de verdad. Pero vamos, dejo que Daniel te responda, que él sabe más de vacunas seguramente y de COVAX que yo. No, yo quiero aprovechar este minutito para agradecerte el tiempo que nos has dedicado tan en exclusiva a las personas que estamos aquí conectadas y aprender de ti y escucharte. La verdad que ha sido un auténtico privilegio y ya te digo que este ratito de tiempo tan incompartido con nadie más que con los que nos hemos conectado, gracias. Te honra porque estás en la televisión, estás haciendo constantemente en tu trabajo informes, análisis y que puedas compartirlos solo con las personas que estamos aquí ahora mismo, obviamente grabado y que daremos a conocer a más gente, es una delicia. De verdad, muchas gracias. No tengo nada más que añadir. Bien, pues ha sido un placer y gracias por invitarme. Y os dejo que continuéis el debate. Gracias a ti. Muchas gracias, Miguel, por venir. Hasta luego. Hasta luego.
Ya te veremos otro día en la tele. Pues si queréis, si os parece, vamos concluyendo, un poco una conclusión. Yo solamente quería como idea, ¿no? Como línea de la conclusión, pensar que hemos empezado hablando de Estados Unidos, que el acto era sobre Estados Unidos, y que hemos hablado de China. Que al final es como una idea de por dónde van los tiros en el mundo, ¿no? De Estados Unidos hace 20 años, 30 años era sin duda la potencia mundial indiscutible, después de la caída del muro de Berlín, pero ahora está China y ahora es muy importante otro actor. Tenemos que tener en cuenta que si las vacunas, la estrategia del COVID, la industria, los aranceles, al final es otro actor más tan importante como la Unión Europea y como Estados Unidos. Y también como otro eje, un poco el hecho de que al final también hemos hablado de la Unión Europea, pero de España poco. Al final, que parece que si no miramos hacia la Unión Europea y no intentamos tejer una alianza real y fuerte allí, España no tiene mucho que hacer. O sea, al final somos un país diminuto, un país importante al final, pero un país diminuto que tiene el potencial y la capacidad que tiene. Y claro, nos vemos en un escenario multilateral en el que si no somos Unión Europea dejamos de existir. O sea, lo vemos con AstraZeneca, que incluso siendo Unión Europea nos ha costado la vida. No me puedo imaginar tener que comprar vacunas AstraZeneca siendo España o siendo Comunidad de Madrid o siendo, no sé, distrito de Tetuán casi. O sea, hubiéramos estado fastidiadísimos, ¿no? Lo siguiente, o sea, que al final es muy importante esa idea y yo creo que, no sé, ya barriendo para casa, creo que lo hacemos bien y que es nuestra idea, ¿no? La idea socialista un poco es esa, la de tejer relaciones y redes con el resto de países europeos, mirar hacia el mundo e intentar ir así, en esa dirección. No sé si alguien más quiere decir alguna palabra como modo de conclusión de este maravilloso debate. No, a modo de conclusión lo mismo. O sea, no solo China, que al final los actores principales para mí internacionalmente, no por marginal a la Unión Europea, pero Estados Unidos, China, Rusia, pues siguen estando ahí. Obviamente están los Big Five que nos incluye, que faltaría ya nombrar a Francia y Reino Unido. Y Europa obviamente es una región importante, pero Europa tiene que actuar siempre a ver lo que hace Estados Unidos o dependiendo de lo que haga Rusia. Y en relación a defensa, por ejemplo, ha salido hace semanas, bueno, ha salido hace una semana en los periódicos, ¿cómo se llama? Los Eurofighters. O sea, los estaban probando por España, no sé dónde había sido, en Sevilla me dijo gente de ahí que los estaban viendo pasar cada poco, que era ese avión, que al final la Unión Europea se intenta independizar un poco de Estados Unidos y de su dependencia respecto a materia de defensa. Genial. No sé si alguna persona tiene algunas palabras más para concluir el debate. Vale, si queréis lo paramos aquí y nos despedimos. Primero para y luego nos despedimos.